Señores, gracias por continuar con nosotros en estos espacios en Límites Streaming. Saludar de inmediato a Cynthia Cherry, que está conectada con nosotros a través del Facebook. Saludos para ti, Cynthia. Gracias por la sintonía. Y bueno, nosotros debemos de continuar con todas estas informaciones. En el día de ayer comentábamos sobre los resultados de la encuesta Greenberg que decíamos que es una encuesta a la cual había que prestarle atención si uno se pone a ver el histórico de los resultados que ha lanzado en otras contiendas electorales. Esta encuesta, que es auspiciada, que es de Diario Libre, decía que el presidente Luis Abinader ganaba con un 49% de los votos, lo cual no se ve traducido a que salga ganador en una primera vuelta, como han dicho otras encuestas también de relevancia a nivel nacional. Hablábamos, pero quiero volver a traer el tema porque hay muchas cosas que evaluar, que son interesantes, que uno siempre se concentra quizás en la parte del presidente que la gente quiere en un momento específico, pero que con estos instrumentos nos permite evaluar ciertas variables de cómo está la generalidad de lo que la gente percibe a nivel de las soluciones gubernamentales a los distintos problemas nacionales, como en el caso de la corrupción, que vimos que ya las personas consideran que no es un tema tan serio como en el año 2020, porque independientemente de todo lo que uno pudiese sugerir que ha sido problemático, el presidente Luis Abinader no deja que los escándalos corran. Él corta independientemente de quien sea. Pregúntenle a Roberto Fulcar, pregúntenle a Marrucuya, que fueron personas claves a la hora de la campaña y que hubo un ruido, una situación y ya no están formando parte del tren gubernamental. O sea, eso es indiscutible. Por eso las personas tienen la percepción de que a pesar de que sí hay cierto nivel de corrupción, no hay tal impunidad como habían en otros gobiernos. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es en relación al turismo. La gente aprueba las medidas que se ha tomado en relación al turismo. Recordemos nosotros que cuando el presidente Abinader entró en el 2020, estábamos en plena pandemia y que turismo representaba o representa aún el principal ingreso a la hora de hablar del Producto Interno Bruto. O sea, el turismo es fundamental en conjunto con las remesas y en conjunto con la agricultura. Es fundamental. Entonces, yo recuerdo que se hizo una estrategia para promocionar el turismo interno, facilidades a nivel de los préstamos, tasa muy mínima o si no tasa cero, no recuerdo bien esa parte, pero sí se brindaron ese tipo de facilidades para que las personas pudiesen empezar a ver la seguridad, la garantía de que podían ir a un hotel con sus familiares y que no pasaba nada. Porque obviamente esas cadenas internacionales se iban a cuidar e iban a tomar todos los protocolos necesarios para mitigar cualquier tipo de impacto producto del COVID. Además de toda la inversión extranjera aquí se hacen muchas fílmicas. Aquí a nivel de cine, a nivel de qué tan atractivo es nuestro país, para las fílmicas, para destacar el paisaje, que eso casi siempre se maneja bajo perfil, pero la realidad es que es un punto que es turístico, es un voto a favor de la gestión del Ministerio de Turismo que encabeza David Collado, que ha hecho un trabajo excepcional. Eso es indiscutible a nivel de gerencia, a nivel de los resultados, a nivel de los reconocimientos. República Dominicana cerca ya, es la meta, ahora a finalizar el año, de los 10 millones de turistas. Cifras históricas, cifras récord. Entonces, ese tipo de gerencia, ese tipo de objetivos, ese tipo de comunicación es la que uno quiere ver de parte de las instituciones públicas, porque en muchas ocasiones vamos a fingir que sí,
que se hace el trabajo dentro de las instituciones, pero si no hay una línea de comunicación, que uno realmente pueda ver lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, cuál es el presupuesto, cuál es el retorno de ese presupuesto que se está invirtiendo, uno se queda como en el aire y no sabe si efectivamente hay una correcta gestión. Hasta que explota un escándalo y uno ahí llega a la conclusión de que no había una correcta gestión, de que no había un buen manejo de los fondos públicos. Entonces, tenemos la parte de la corrupción. Ya la gente asimila que a pesar de que hay corrupción hay menor impunidad. Y tenemos la parte de la gestión a nivel turístico. La siguiente parte, el tercer factor, es el factor económico. Y esto es bastante interesante porque las personas dicen que sí, al igual que lo confirman los estudios. En República Dominicana hay crecimiento económico, hay estabilidad económica. Sin embargo, nosotros estamos estancados en la falta de traducción a desarrollo económico. ¿Y por qué ocurre esto? Que no es un problema exclusivo del presidente Luis Abinader. Esto es algo que hay que ver el histórico. Más del 60% del dominicano vive en la informalidad. Lo vimos en la pandemia, cuando hablábamos de los incentivos que se les dieron a las personas en condiciones vulnerables. Mucha gente vive en la informalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vive del día a día, que quizás tiene un negocio establecido, un salón de belleza, una cafetería, pero no paga impuestos, por ejemplo. Entonces, al no existir ese registro formal de ese deber de brindar al Estado la carga impositiva, porque al Estado hay que ayudarlo. Si usted quiere exigir buenos servicios, usted debe colaborarle al Estado pagando los impuestos. El que no paga impuestos no tiene derecho a exigir. Simple. Simple. El Estado necesita dinero para trabajar. Entonces, ¿qué ocurre con ese 60 o más de 60% de dominicanos que viven en la informalidad? Que afecta directamente cualquier deseo de desarrollo. Por eso, ustedes ven que aquí una persona, una familia, puede tener un vehículo, puede tener su carro, puede tener su motor, sin inconveniente, a pesar de vivir en una casa alquilada, por ejemplo. Tiene el poder adquisitivo para tener su vehículo y para vivir cómodamente, como clase media. Ahora, ¿qué pasa con esa persona que sí, que puede hacer eso? Que es una persona que quizás a nivel profesional no le interesa formarse. No le interesa tener una formación técnica. Quizás es hasta profesional, pero no le interesa hacer maestrías, no le interesa abrir el espectro de posibilidades que la preparación brinda. Ojo, ojo con eso. Ojo con eso, que es bastante importante. Muchas entidades a nivel internacional han reconocido que por el camino que va República Dominicana en 30, 40 años puede llegar a ver las vías de ser un país desarrollado. Porque aquí hay estabilidad económica. En este país hay estabilidad económica. Aquí se puede invertir, aquí hay garantías. Aquí no hay desestabilización de la moneda, como en el caso de Argentina, por ejemplo. Aquí la gente puede tener su negocio. ¿Qué hay delincuencia? Sí, hay delincuencia. ¿Hay inseguridad? Sí, hay inseguridad. Pero la estabilidad económica es innegable. Entonces, ¿qué dice la encuesta Greenberg sobre el factor económico? La encuesta Greenberg dice que evidentemente sí, hay un crecimiento económico, pero muchos votantes dicen que solo beneficia a un grupito, como se dice popularmente, que son personas de cierto nivel adquisitivo,
personas que consideran los ricos, no, yo uso comillas, pero sí, los ricos, tienen su dinero. ¿Por qué? Porque el presidente desde que llegó al poder con la percepción de, bueno, ser un hombre de familia, ser un hombre que no necesita dinero, ser un hombre que tiene un círculo social de una clase alta. Y eso no está mal. ¿Cuál es el problema con eso? Es su realidad. Eso no debe ser un inconveniente. Pero ¿qué dice la encuesta Greenberg? Que el 65% de los encuestados aprueban la gestión del presidente Luis Abinader. El 65% cree que está haciendo un buen trabajo. Pero me dicen que hay un 49% y que no se ve en segunda vuelta, lo cual es contradictorio para mí porque tiene 49%. Pero el que más cerca está, que es Leonel Fernández, le lleva unos 21 puntos. Le lleva unos 21 puntos. O sea que hasta el momento, yo insisto, en República Dominicana no hay un escenario de segunda vuelta. No hay un escenario de segunda vuelta. Desde el 1996, aquí no hay una segunda vuelta. Recuerden cuando fue electo como presidente Leonel Fernández con el apoyo de Joaquín Balaguer. Las segundas vueltas son traumáticas. Son muy traumáticas. Nosotros, por poner una experiencia cercana, aunque fueron circunstancias excepcionales, en febrero del 2020, con la suspensión de las elecciones municipales, se vivió el trauma de volver a organizar unas elecciones, que a nivel logístico, eso no es nada fácil. O sea, usted hacer unas elecciones, organizarlas, la inversión económica, la inversión de tiempo, toda la propaganda, toda la concientización de parte de los candidatos, de parte de los ciudadanos. O sea, los millones de pesos a nivel de equipos tecnológicos, eso fue algo tedioso, molestoso, lo que se vivió con esa suspensión. Entonces, imagínense ustedes vivir eso, pero en el escenario de segunda vuelta. Al dominicano no le gusta la segunda vuelta. Bueno, yo pienso que a nadie, ¿verdad? Realmente, todo esto lo decimos en el marco circunstancial, porque hay muchas cosas que pueden pasar a 6 meses, bueno, ya 5 meses de las elecciones legislativas y las elecciones a nivel presidencial. Puede pasar una cantidad de cosas, puede llegar hasta otra pandemia, Dios libre, pero es la realidad, puede pasar. De manera que estas encuestas que son escenarios, a mí me encanta siempre desglosar los puntos neurálgicos, lo que la gente opina. También el problema de la canasta básica sigue siendo un dolor de cabeza. Aquí el profesional, o todo el que trabaja más bien, más del 70% del que trabaja gana un sueldo menor a 30,000 pesos. Menor a 30,000 pesos. ¿Ustedes creen que eso es posible? Personas que son cabeza de hogar, que tienen que ir al supermercado, que tienen hijos, que tienen que echar combustible, que cualquier eventualidad que se pueda presentar, que los gastos personales, o sea, 30,000 pesos es el salario. Eso es algo absurdo. Es algo absurdo. Aquí yo no sé de qué manera el gobierno va a negociar con las empresas privadas, llegar a algún tipo de acuerdo, porque los acuerdos que se hicieron en el 2021, 2022, fueron para la alza del sueldo mínimo. Pero está bien, está correcto, pero también hay personas
que tienen sus necesidades, que ganan un sueldo regular, pero nada que ver. Nada que ver. Usted con 30,000 pesos sobrevive. Y ni hablar de las facturas que hay que pagar, factura de luz, cable, internet, agua, los servicios. Y usted tiene que vivir. Usted no puede haber nacido para pagar solamente. Usted tiene que ser un ente social. Usted tiene que salir, que compartir, que irse a cenar, que ir a un almuerzo. Pero eso es parte de la vida. Y todo el que trabaja de 8 a 5 en el horario que usted trabaje, tiene derecho a la recreación. Pero imagínense, ¿con qué condición lo hace? Porque una persona responsable no va a irse a tomar un trago sabiendo que tiene el recibo de la luz, dándole ahí. No lo va a hacer. Entonces, ¿qué se está hablando a nivel del aumento de los salarios en República Dominicana? No se está hablando absolutamente nada porque es un tema que la gente ya lo asumió, que la gente se rindió, que la gente entiende el poder del empresariado dominicano y que naturalmente al gobierno le interesa y le beneficia tener a los empresarios. Porque naturalmente, o sea, para no malinterpretar las cosas, el gobierno no puede obligar a un empresario que pague sueldos, ¿verdad? Porque cada quien con su capacidad. Ahora bien, de parte de algunas empresas, sí se pueden mejorar las condiciones de los colaboradores. Porque eso impacta directamente a la percepción del gobierno en torno al aumento de la canasta básica y en relación al ingreso que recibe un ciudadano promedio en nuestro país. Este país no es de gente rica, no, aquí la mayoría somos clase media y clase baja también. Entonces, a esas personas en condición vulnerable es que se le debe garantizar todo. Se le debe de garantizar todo. Repito, hasta el momento para mí no hay escenario de segunda vuelta. No lo hay. Pero todo en política es circunstancial y puede cambiar, señores. Puede cambiar. Vamos nosotros a ir a nuestra tercera pausa y cuando regresemos aún con más comentarios en este miércoles aquí en su programa Sin Límites Streaming.